El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria A ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿es lícito a un hombre repudiar a su mujer por cualquier motivo? Él les respondió: ¿no han leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer y dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne? De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ellos insistieron: ¿y por qué mandó Moisés darle acta de divorcio y repudiarla? Él les contestó: por la dureza de su corazón les permitió Moisés repudiar a sus mujeres, pero al principio no era así. Pero yo les digo que si uno repudia a su mujer, no hablo de unión ilegítima, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le replicaron: si esa es la situación del hombre con la mujer, no trae cuenta casarse. Pero él les dijo: no todos entienden esto, solo los que han recibido ese don. Hay eunucos que salieron así del vientre de su madre, a otros los hicieron los hombres, y hay quienes se hacen eunucos ellos mismos por el reino de los cielos. El que pueda entender, entienda. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Señor Jesús. Pueden sentarse. Queridos hermanos, la liturgia que escuchamos en esta mañana y en la cual celebramos en este día nuestra liturgia, nuestra Eucaristía, nos remite a la familia como institución querida por Dios y expresada así desde el comienzo de la historia en la Sagrada Escritura, precisamente como dice Jesús, yendo al principio a ese relato del Génesis, de la creación del hombre y de la mujer. De hecho, allá en los primeros capítulos 1 y 2 del Génesis, encontramos dos relatos acerca de la creación del hombre. Y en ellos se verifica, de acuerdo a cada una de esas fuentes y esas tradiciones que se ven en el estudio propiamente bíblico, cómo Dios crea todo como un gran ambiente, finalmente crea al ser humano. Y en uno de esos relatos encontramos que Adán estaba solo, no había alguien semejante a él. Quiero hacer énfasis en la palabra. Alguien, no algo. Para entender entonces que la mujer y el hombre tenemos dignidad y estamos creados con una altura superior, un nivel superior a todas las demás cosas creadas, porque tenemos alma, razón, etcétera. Lo que nos distingue de las demás criaturas, tanto de los animales como de los vegetales. Por tanto, no somos algo, somos alguien, ¿sí? Qué bueno tener en cuenta ese fundamento ontológico, como esa raíz de las palabras que guardan en sí la gran diferencia y que son las que nos permiten, pues, llamar a las personas en cuanto a lo que somos, como llamar a las cosas
en cuanto lo que son y no confundir las realidades. Dios entonces nos habla ya en ese relato, hace que Adán, el hombre, caiga en un sueño profundo y crea a la mujer de la costilla, es decir, de su propio ser, de su propio cuerpo. Cuando Adán se despierta, viene el gran asombro y lo expresa en esas palabras. Yo las llamo el primer piropo del hombre a la mujer. Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Puede que parezca un poco frío, insípido el piropo, dirán las mujeres, pero no le pidamos tanto a Adán porque el hombre no era estudiado. ¿Pero de qué se compone el cuerpo? De carne y hueso en la parte física, ¿sí? Esta sí es semejante, y entonces Dios la crea y le es dada a Adán por compañera, y así entonces se evidencia, hermanos, el papel que juega tanto el hombre para la mujer y la mujer para el hombre, ser compañía, en esa semejanza, ser apoyo y caminar juntos. Por eso deja el hombre a su padre y a su madre, se une a su mujer y se hacen los dos una sola carne. Hoy la familia, por tantas situaciones del mundo, ha venido perdiendo su esencia, esa fortaleza y esa fuerza de ser algo, y se está convirtiendo en el alguien, es decir, perdiendo todo su sentido y perdiendo todo su significado. Las mismas leyes dándole cabida a otras realidades que van surgiendo y que en el fondo son auspiciadas por el espíritu del mal, situaciones que llevan incluso una cantidad de dinero bajo cuerda con objetivos de destrucción, pues han venido atacando lo que en sí es la integridad de la familia, incluso de la misma iglesia, que son dos grandes entes como aliados para protegernos y ayudarnos y sencillamente desdibujar la esencia humana e irnos destruyendo poco a poco. Qué bueno que precisamente en este tiempo haya siempre ese espacio de los esposos, de las parejas, para hablar y en ese diálogo atraer a sus hijos para orientarlos, para mostrarles el camino hacia el futuro, un camino que debe ser aprendido desde la misma base del testimonio de la familia, y una familia donde haya ese espacio, papá y mamá, para Dios, para la oración y para reconocer allí la grandeza, la dignidad de la vida, el don de los hijos, pero también la fortaleza con la que Dios los bendice y los acompaña precisamente a través del sacramento del matrimonio. Cuando celebro matrimonios acostumbro a decir que los sacramentos son como cuando uno construye una casa. Las bases o la base esencial es el bautismo y arriba finalmente el techo que le da seguridad y cobijo a todo es el matrimonio, porque es contar con la bendición de Dios para esa familia, para sus hijos, como también para todo lo que ellos se propongan. Hoy es muy fácil caer a veces en las voces de rechazo, hasta de burla, expresión de desconfianza y decir que el matrimonio es una realidad que algunos no quieren o algunos la llaman como echarse la soga al cuello, cuando en el fondo es institución divina, es la voluntad de Dios y es la manera como Dios quiere preservar a la familia, preservar al género humano desde Él mismo, que es su fundador. Tal es el caso entonces hoy. ¿Es lícito repudiar a la mujer por cualquier motivo? Y Jesús muy claro va a la fuente. ¿No han leído que el Creador al principio los creó hombre y mujer?
Y los judíos, los fariseos, insisten. ¿Y por qué entonces Moisés decidió o ordenó darle acta de repudio? Ellos se basan más en la institución que había dado Moisés, pero Jesús es claro. Antes de Moisés está Dios, Yahvé, y el matrimonio, como la misma familia, es voluntad de Dios. Apegarnos muchas veces, hermanos, a ciertas normativas, como a ciertas leyes, desconociendo en esencia qué somos, quiénes somos, quién es nuestro Creador, puede traer grandes errores a la vida. Por tanto, la familia tiene que mirar a descubrir esa voluntad de Dios para ella, para el hombre y la mujer, y actuar de tal manera como Dios la quiere, y no como las leyes lo vienen tergiversando y en cierta manera queriendo implementar solo para dar respuestas a cortos momentos o a pequeñas situaciones. El problema es que esos cortos momentos o pequeñas situaciones se van quedando como costumbre y finalmente los queremos institucionalizar y fundamentar. Jesús es muy claro. Al principio Dios los creó hombre y mujer. Siempre tenemos que apuntar a la fuente y en esa fuente encontramos a Dios, autor, creador y quien constantemente está bendiciendo y acompañando la historia de la vida humana. Esa historia de la vida humana que precisamente está anclada en cada familia, en cada hogar. Si cada hogar y cada familia están constituidos en esa voluntad de Dios y con la bendición del matrimonio, pues tendremos entonces una sociedad fuerte, firme, que sabe para dónde va. Si desde la esencia propia, lo más pequeño, la familia, como la llamara el Papa San Juan Pablo II, la célula de la sociedad, comienza el daño, finalmente la sociedad está en el caos. Y es lo que hoy tristemente respiramos y vemos en tantos ambientes de la sociedad humana. La lectura que hemos escuchado hoy del profeta Ezequiel precisamente es una descripción que hace el autor sagrado en el cómo Dios ha acompañado todo el proceso del pueblo de Israel y lo describe precisamente en un ambiente como femenino, como de una hija a la que se quiere mucho, pero describe todo el proceso de su desarrollo físico, desde pequeñita, incluso antes de nacer, hasta cierto momento pues de edad. Y cómo Dios siempre ha estado allí pendiente, puntual en todo. Finalmente, este pueblo, Israel, comparado en su belleza, pero también en la juventud de esta joven que describe, pues cambia el paradigma y ya comienza como una joven o pueblo a adorar a otros dioses, a prostituirse y a apartarse propiamente de quien le creó, como quien desobedece en casa a sus padres y comienza a actuar según le parece. Por encima de todo, Dios como Padre manifiesta su fidelidad, su alianza para con esta hija o para con este pueblo y le invita entonces a que se acuerde de ese amor, pero también se avergüence y que cambie, que no se atreva más a actuar de esa manera, trayendo ese oprobio precisamente para el pueblo. Hoy estamos llamados, hermanos, a volver entonces la mirada hacia esta institución divina de la que nosotros somos fruto como hijos, la familia. ¿Qué tipo de valores, de enseñanzas y de virtudes hoy se hablan en torno a la familia? ¿Qué papel juegan papá y mamá en esa educación y en ese fortalecimiento de la vocación de los muchachos, de los hijos?
qué proyección, qué semilla de vida eterna, pero también de realización personal siembran los papás, ustedes, en sus hijos. ¿Cuáles son los ideales fuertes, esa escala de valores primordiales que hoy tiene un joven en frente a su vida y a su realización como persona? Sin duda que tienen que pasar por esa realización como persona en la vida del matrimonio o en una vida religiosa, consagrada, o quedarse soltero, pero con un objetivo muy claro, no la soltería, que da cabida para muchas cosas y entre ellas malas, sino con un objetivo claro en la vida. De estos tres grandes fundamentos de realización personal, pues vendrá la profesión que se busque. Eso hay que tenerlo claro, y los papás todos somos responsables en la educación y formación de inculcar esos valores, para que no encontremos jóvenes que de pronto estudian, pero no saben para qué estudian. Se preparan, pero sin saber en el mañana qué es lo que quieren llegar a hacer de sus vidas y en la vida. Precisamente hoy, al celebrar esta memoria de San Maximiliano María Kolbe, sacerdote, pues cuando volvió de ser misionero en Japón, estalló la Segunda Guerra Mundial, que todos, en cierta manera, por la historia conocemos. El ejército nazi entonces toma el control de Polonia también, y el padre Kolbe, que había fundado la llamada Ciudad de la Inmaculada, un lugar por su condición de religioso, pues hace de todo este espacio un hospital y refugio para muchos judíos que eran los que eran aprisionados por los nazis. Se cuenta la historia que por un preso que quisiera fugarse, condenaban a otros 10 presos a morir. Ese era el castigo. Y en una ocasión le tocó al padre Kolbe como prisionero dentro de uno de esos grupos para ser ajusticiados. Fue arrestado y llevado a los campos de concentración en Auschwitz, donde existía la penalización de asesinar a 10 personas por cada preso que se fugara. En julio de 1941 se da una situación así, y dentro de los 10 seleccionados se encontraba un judío que había perdido a su esposa y no quería dejar huérfanos a sus hijos. Por ello, el padre Kolbe se ofreció a tomar su lugar y junto a 9 compañeros fue condenado a morir de hambre. Él dijo: a él déjenlo libre para que atienda y cuide de sus niños, y yo me ofrezco en su lugar. Luego de varias semanas de agonía y oración, el único que permanecía vivo era el padre Kolbe, y entonces el ejército nazi lo asesinó con una inyección de cianuro el 14 de agosto. Fue canonizado por el Papa San Juan Pablo II en 1982. Desastres en el mundo siempre ha habido, y en este caso, hoy la memoria de San María Kolbe nos invita entonces a tener esa integridad y esa disposición siempre de servicio. Les pido que oremos por la pastoral penitenciaria, propiamente en Colombia, en estos momentos en que por pandemia y los contagios que van apareciendo en los centros penitenciarios, pues se ha hecho difícil la misma tarea de acompañamiento espiritual a todos los privados de la libertad. Pero con esa decisión, desde la oración, los sacerdotes capellanes desde las parroquias donde estamos, celebramos la Santa Misa, y también nos ha tocado entrar en este mundo de lo virtual para de alguna manera acompañar y estar cercanos a todos los privados de libertad, también a sus familias y a todo el personal de custodia y vigilancia, que también hacen parte de este desarrollo
y de esta tarea propiamente del Estado. Que San Maximiliano María Kolbe interceda por nosotros, nos fortalezca, y así como Él ofrendó su vida por la integridad de estos niños y de este hombre, su padre, también guarde y proteja a todas las familias. Amén.